inicio al programa. Para ello, déjenme presentar al señor Sergio Cifuentes, gerente general de Logitel, quien dará inicio al evento y que sin duda nos comentará sobre lo que nos reúne esta mañana, la tecnología 5G emergente en nuestro país. Adelante, señor Cifuentes. Muchas gracias, Carlos. Sí. Bueno, yo quiero primero que nada darle la bienvenida a todos los participantes a este webinar sobre quinta generación móvil, en especial a nuestros expositores. Hoy día tenemos una mañana de la NIELS, tenemos a Daniela Brandoña, que es parte de la Dirección de Regulación de los ITEL. ¿Se escucha? Y al doctor Daniel ¿Te Cazuli, asustaste? que es director público del MITEL. A ambos les agradezco muchísimo por su disposición en las presentaciones del día de hoy y evidentemente a la atención a nuestra institución. Bueno, yo voy a hacer una introducción tocando algunos elementos del ecosistema de 5G, buscando con ello motivar de cierta manera la posibilidad de que los expositores puedan tocar algo de esto mientras realizan sus presentaciones, ¿no? La quinta generación móvil tiene una diferencia sustantiva respecto a las anteriores, no solamente por el tema tecnológico. En realidad, hace 15 años, los usuarios se sorprendían, ¿no?, del lanzamiento comercial de una nueva innovación tecnológica. Eso ya no ocurre. Hoy el usuario está el usuario realmente sabe que esto ya se da, conoce que esto existe en otros países del mundo y en realidad exige con mayor anticipación que esto ya se dé. Es decir, el usuario tiene una posición muy distinta a la que se tenía en las evoluciones pasadas, ¿no? Entonces, las redes de quinta generación, que representan una evolución en el desarrollo móvil, evidentemente representan oportunidades, ¿no? Una primera oportunidad siempre válida, la de contribuir, por ejemplo, al ataque de las brechas de acceso y cobertura. En términos de acceso, 76% de hogares, quizás de 80%, accede a Internet. En ámbitos rurales hablamos de aproximadamente entre el 45% y el 50%. Entonces, puede haber, evidentemente, una contribución con el despliegue de redes a atacar esas brechas de acceso y cobertura. Pero sabemos todos que en un primer momento, tendido a la quinta generación, va a buscar más bien mejorar la experiencia de servicio de los usuarios ya existentes en la forma comercial y cobertura, especialmente en las zonas más urbanas. Ahí entonces el despliegue de redes enfrenta ese cambio de enfoque del usuario. El usuario ya conoce de las redes 5G, tiene una idea de qué es, muchos lo saben, y de hecho el usuario es un usuario exigente. El Internet de las cosas, para muchos usuarios, no es un tema ya de libro de texto o de una revista. Para muchos usuarios, el Internet de las cosas ya es una realidad. Más aún en este periodo de pandemia, hoy día muchos hogares acceden a colegios, acceden a universidades, a diferentes bancos, prácticamente a todos, incluido el Banco de la Nación, hacen gestiones en centros comerciales, en el caso peruano, en todas las tiendas de venta de productos de alimentos, en supermercados también, entidades públicas, RENIEC, Banco de la Nación, OMPE. Hay una diversidad de gestiones personales, comerciales que ya hacemos por Internet. Y se suma el hecho de poder acceder cada vez más a equipamientos en el hogar que se monitorean desde los celulares. Ya no solamente hablamos de las cámaras de seguridad, hoy día hay equipamientos de limpieza en hogares que se monitorean y activan desde equipos celulares, y cada vez más hay equipamientos que van a seguir y siguen esa tendencia. Entonces, el usuario es un usuario que está esperando en un nivel determinado de exigencia que esta innovación se dé ya, porque los usos que hace el servicio son usos cada vez más intensos y exige esa mayor calidad. Eso, evidentemente, nos lleva a analizar que el desarrollo del 5G es más que simplemente un desarrollo de una plataforma o un equipamiento en particular. En realidad hay todo un ecosistema alrededor
de las redes que son necesarios para que la experiencia del 5G pueda ser realmente efectiva. Un primer tema es el que tiene que ver con el tendido de las redes de transporte. Las empresas han desplegado fibra mayor nivel, a nivel regional, a nivel interdepartamental. Hay proyectos del Estado, está la red dorsal, están las redes regionales, pero ese tendido de fibra se tiene que acompañar con las fibras ya a nivel de usuarios, ¿no? Todavía ahí el Perú está en una etapa incipiente, digamos, ya hay empresas de fibra integrantes que se han sumado a las establecidas, pero todavía nos encontramos en un estadio inicial del despliegue de fibra a los hogares, que evidentemente representa un reto, porque es uno de los elementos del ecosistema que un sistema de quinta generación puede exigir. El otro elemento es el tendido de antenas. 5G es una tecnología que seguramente veremos en las exposiciones, que exige un número masivo de antenas porque tienen coberturas menores. El costo de estas antenas es elevado y eso obliga al sector a buscar ser eficiente. Ello implica que es necesario que las empresas busquen sistemas de eficiencia como los acuerdos de compartición activa, los acuerdos de compartición pasiva, ¿no? Para finalmente hacer que los proyectos de inversión sean sostenibles. Ello evidentemente implica un reto para el Estado como agente promotor de la competencia para supervisar y monitorear que todos estos acuerdos sean sanos y contribuyan a un desarrollo de la intensidad en el mercado. La experiencia del 5G ya existe en otras regiones con una mayor anticipación. En el caso peruano se establecieron bandas de prueba en el año 2019. Las empresas realizaron pruebas con velocidades, bueno, con niveles de transmisión de alrededor de 3.2 GHz registrados y hay evidentemente autorizaciones que se hicieron en el mes de febrero de este año. 2 operadores han hecho el lanzamiento comercial en Internet fijo inalámbrico con velocidades promedio de alrededor de 50 megabits por segundo, como velocidad de referencia, y se espera, ¿no?, las licitaciones de las bandas, una combinación de banda baja y alta, 3.5 GHz y 26 GHz, bandas que tendrían un uso más intensivo o exclusivo en 5G para potenciar los despliegues de las redes y evidentemente mejorar los servicios. A nivel de usuario, esa expectativa exige al Estado un nivel de respuesta anticipado para poder atender no solamente sus consultas, dudas, sino también el nivel de supervisión respecto a la calidad que el sector exige. Para ello, ya el regulador ha implementado un sistema de monitoreo en línea con conectividad a las redes, a los sistemas de alerta, a los sistemas de emergencia, y ese sistema de conectividad va a ir escalando en los próximos meses de manera progresiva para tener acceso a indicadores de calidad de manera más amplia. Simultáneamente, sabiendo que la intensidad competitiva va a generar un fuerte movimiento de parte de los usuarios a nivel comercial, se ha establecido también un sistema de monitoreo de los trámites más esenciales, como la baja de servicio, la migración y la portabilidad. Todos ellos de manera remota, de manera digital, haciendo uso también de la innovación en las técnicas de supervisión. A nivel de usuario, además de haber lanzado aplicativos de comparación tarifaria, como el Comparatel, hemos establecido la obligación de parte de las empresas de contar con aplicativos donde los usuarios puedan gestionar de manera autónoma sus trámites de baja, migración, portabilidad. Ya hay un operador que ha cumplido con esa disposición y los otros operadores están próximos a hacerlo este año. Además de ello, los CITEL lanzará a mediados de este año un sistema de gestión vía un aplicativo celular que nos permitirá hacer un seguimiento de las gestiones que los usuarios consideran que no se han venido realizando de manera efectiva en sus respectivos operadores. De esa manera
buscamos con técnicas de supervisión automatizadas y digitalizadas estar preparados para lo que va a significar con seguridad un mayor nivel de intensidad comercial y de exigencia de parte de los usuarios. Este escenario, entonces, representa pues, un ecosistema donde el buen funcionamiento de la innovación va a depender de todos. Va a depender no solamente de la innovación propiamente dicha en 5G, va a depender del tendido de los elementos de red complementarios, de las posibilidades de ganar eficiencia en ese tendido por parte de los operadores, del rol supervisor y de atención a usuarios de parte del regulador, además de su rol de promotor de competencia, y evidentemente del rol del usuario, que desde sus preferencias, desde sus interacciones, exige a la industria y da información de aquello que puede ser mejorado o puede ser tratado en el sector. Esos son temas que creo que tienen que ser abordados como parte del mundo de lo que se conoce como ecosistema 5G y podría, si lo consideran los expositores, en determinado momento ser parte también de sus desarrollos. Dicho eso, damos la bienvenida oficial a este webinar, reiterando mi agradecimiento a todos e invitando ya a los participantes a poder iniciar sus exposiciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Cifuentes. Y ahora damos la bienvenida a nuestro expositor principal. Damos ya pase a las ponencias y damos la bienvenida al señor Daniel Argandoña Martínez. Él es ingeniero electrónico, maestro en ciencias en telemática, ha realizado estudios de maestría en regulación de los servicios públicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con experiencia de más de 17 años en temas interdisciplinarios del sector, tanto en el sector público como privado, con énfasis en el análisis estratégico de las tecnologías de telecomunicaciones, estrategia regulatoria y diseño de políticas públicas en telecom. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de análisis regulatorio en la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia de los OSIPTEL y es representante oficial de los OSIPTEL ante la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Su ponencia es sobre la quinta generación en redes móviles. Antes de dar paso al señor Argandoña, solicitar por favor a todos los asistentes que nos acompañan en este webinar a mantener cámaras y micrófonos apagados, por favor, para poder tener un ordenado y buen desarrollo del webinar. Adelante, señor Argandoña, con la ponencia La quinta generación en redes móviles. Muchas gracias, Carmen. Un saludo en primer lugar al gerente general de los OSIPTEL, Sergio Cifuentes, al director ejecutivo de INICTEL UNI, Daniel Díaz, y a toda nuestra audiencia. Procedo a cargar el PPT. Muy bien. Esta mañana nos compete hablar de la quinta generación de redes móviles y aspectos de sus avances en el Perú. Este es el menú que vamos a presentar el día de hoy. Empezaremos pues describiendo qué es 5G. Luego nos referiremos a los habilitadores y rutas de evolución hacia 5G. Luego repasaremos el panorama del 5G a nivel mundial. Veremos también una parte de la temática relativa a espectro para 5G. En particular veremos dos casos de dos países que son líderes a nivel de despliegue de 5G, que son China y Estados Unidos, para pasar luego a ver el panorama Perú y cerrar con algunos aspectos para el desarrollo del 5G en el Perú. Entonces partamos pues definiendo qué es 5G. A lo largo de la historia han habido varias tecnologías, varias generaciones tecnológicas, varias aplicaciones, varios usos que nos han llevado a la situación actual. Hemos partido de generaciones anteriores, conocidas por todos nosotros mediante las etiquetas 1G, 2G, 3G, 4G, las cuales nos han ido brindando determinadas prestaciones, características, funcionalidades, cada vez con mejoras previas y superiores a generaciones predecesoras, para dar paso pues a la situación actual donde tenemos, estamos en el mundo inmersos en todo el despliegue de lo que es 5G. Lo que hay que resaltar es que las tecnologías se han ido dando cada vez, en cuanto a su evolución, de manera más rápida, más acelerada, no solamente a nivel mundial, sino también en cuanto a su adopción. Es decir, el tiempo
entre el surgimiento de una tecnología a nivel mundial y su adopción en el mercado nacional cada vez se ha acortado más. Por ejemplo, el 4G a nivel mundial se introdujo comercialmente en el año 2009 y en el Perú se dio más o menos 4 o 5 años después, en el año 2013 y 2014. En el caso de 5G, su introducción mundial se ha dado hace poquito, en el 2019, y en Latinoamérica ya se están dando las primeras iniciativas, inicios con esta tecnología, incluido el Perú, ¿no? Entonces, hay una pauta, una evolución tecnológica y hay unas etiquetas conocidas que todos conocemos, somos familiares, 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. Pero veamos quiénes estandarizan, cómo se estandariza, qué entidades están detrás, digamos, de la definición de lo que se tiene que, digamos, entender y desplegar como 5G. En primer lugar tenemos a la UIT, ¿no? Que es el ente rector supranacional encargado de emitir recomendaciones, digamos, a nivel mundial, a todos los países miembros, para el desarrollo de las generaciones tecnológicas, ¿no? En particular, ellos han definido una serie de recomendaciones que le denominan IMT. Son conocidas pues las definiciones y especificaciones de las IMT 2000, IMT Advanced y recientemente la IMT 2020. IMT pues es el acrónimo para telecomunicaciones móviles internacionales. Y mediante estas especificaciones, recomendaciones y criterios, la OIT lo que hace es marcar una línea evolutiva, una línea de, digamos, de desarrollo tecnológico, que sirve como referencia tanto a la industria como a los países, ¿no? Por otro lado tenemos a las industrias, a los conglomerados tecnológicos, a los centros de desarrollo, a los centros estandarizadores que desarrollan y hacen la tecnología, ¿no? La tecnología. ¿Cómo conversan estas dos entidades? Pues la OIT emite recomendaciones de su visión en cuanto a generaciones, digamos, de desarrollo de las tecnologías móviles, y la industria desarrolla la tecnología específica para digamos, cumplir los criterios especificados por la UIT. En lo que corresponde a 5G, la UIT, mediante el IMT 2020, ha hecho un vínculo, una asociación muy fuerte, y lo ha relacionado directamente con la tecnología o la generación tecnológica 5G. Del mismo lado, por su lado, la 3GPP en su línea evolutiva también ha marcado sus últimas versiones y desarrollos tecnológicos con la etiqueta 5G. De manera que tenemos la convergencia, la confluencia de estas dos entidades grandes en una etiqueta única que se denomina 5G. En el caso del 3GPP, esta entidad ha desarrollado una serie de versiones, de especificaciones tecnológicas conocidas como versiones o releases, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las releases o versiones pertenecientes al mundo 4G, que partieron con la versión 8 y llegaron pues pasando por las versiones 10, 11 hasta las versiones últimas 13 y 14. Dichas versiones tecnológicas, la misma 3GPP las ha agrupado en etiquetas más grandes que se conocen como LTE, LTE Advanced para las releases 10, 11 y 12, LTE Advanced Pro para las releases 13 y 14, y recientemente para las releases 15 y 16 la 3GPP las ha denominado como la generación 5G, ¿no? Cabe mencionar que estas dos últimas versiones tecnológicas 15 y 16 han sido recientemente aprobadas como tecnologías IMT por la UIT. En efecto, recientemente, en febrero de 2021, la UIT ha emitido una recomendación que le llaman la 2150, donde recomiendan dos tecnologías que cumplen con sus criterios y especificaciones para lo que debe ser la IMT 2020 en cuanto a la interfaz de aire. Y son pues las 3GPP Release 15, que habíamos visto en la lámina anterior, que es la más difundida, la más conocida y la más desplegada, digamos, a nivel mundial actualmente, y también un estándar pues de la India, ¿no? Entonces, es importante que todo esto ha confluido también este año y se ha cerrado, digamos, el camino de definición de la IMT 2020 y también del reconocimiento y de la recomendación de las tecnologías que, pues, cumplirían este estándar 2020. Ahora, la UIT efectivamente ha emitido una serie de recomendaciones en años pasados de cuál es su visión, qué se esperaría, qué se debería especificar para que estas tecnologías, digamos, se alineen, se cumplan con la expectativa de lo que debería ser un 5G, ¿no? Entonces hay una serie de documentos, recomendaciones, las más relevantes son las que muestro en pantalla, ¿no? La 2410 y la 2083, que nos dan una serie de especificaciones de lo que deberían ser estas tecnologías en cuanto a rendimiento, especificaciones, características, prestaciones, atributos, para que se englobe en esta visión de la OIT 2020, ¿no?
Y en particular tenemos la especificación 2083 que nos da todos los criterios y, digamos, exigencias técnicas de lo que deberían ser las tecnologías en cuanto a la interfaz aire, ¿no? En ese sentido, lo que especifica la OIT, y ha venido, digamos, ha venido mostrándose esta, digamos, esta expectativa, estas especificaciones, estos criterios de lo que debería ser una tecnología, digamos, IMT 2020, que ahora está, como hemos visto, prácticamente asociada a 5G, es que tendría que presentar 3 atributos principales, ¿no? Banda ancha mejorada, por un lado, banda ancha móvil, me refiero mejorada, en sus acrónimos EMBB. Debería presentar también comunicaciones masivas de tipo máquina, un profile completo que aborde, que maneje, que permita, digamos, tener mucha conectividad en cuanto a máquinas, objetos, y una capa, pues, referida a lo que son las comunicaciones de gran confiabilidad, lo que se le denomina baja latencia, ¿no? En sus acrónimos URLLC, ¿no? Lo cual, pues, nos deberían servir como bases, fundamentos para de ahí derivar una serie de aplicaciones, ¿no? A nivel industrial, a nivel, digamos, de los domicilios, a nivel de los usuarios, a nivel de aplicaciones críticas, a nivel de la industria automotriz y una serie de industrias, ¿no? Entonces, con los años se ha visto, incluso después del lanzamiento de este documento, el OIT, donde daba esta primera especificación, esto ha ido perfeccionándose y puliéndose, ¿no? Y generándose además más casos de uso, ¿no? Siendo que a la fecha, estos 3 ámbitos de desarrollo de esta especificación, tanto de banda ancha móvil mejorada, comunicaciones masivas tipo máquina, comunicaciones ultra confiables, han ido, pues, desarrollando y dando pie a muchos más casos de uso, muchos más, digamos, aplicaciones, en todos los aspectos, pues, de la vida, digamos, de nosotros de a pie y a nivel industrial también, ¿no? Aquí tenemos simplemente una comparación rápida de lo que más o menos brindaría 5G versus lo que se tiene ahora como 4G. Y en términos de latencia, velocidades, densidad de conexiones, espectro y tráfico es superior, ¿no? Es superior. Una funcionalidad clave y que da pie al cambio de paradigma y que representa, pues, y que muestra cuál es el salto cualitativo del 5G con relación a las generaciones anteriores es el concepto de network slicing, ¿no? Que quizás traducido al español sería algo así como segmentación de la red, ¿no? De manera que si antes, en generaciones anteriores, se tenía solamente una red que proveía servicios de determinadas características, siendo que todas las aplicaciones tenían que adaptarse a lo que proveía esa red, en 5G el paradigma cambia, es al revés, ¿no? Tenemos una red que más bien se adapta a las necesidades de las industrias, a las necesidades de los usuarios, a las necesidades de las aplicaciones y de nosotros, ¿no? De los hogares. Entonces, este concepto es clave en Network Slicing porque permite, en principio, mediante una infraestructura única, 5G, generar redes virtuales o redes ad hoc para abordar problemáticas específicas, sobre todo en la industria, ¿no? A la industria. Es por eso que uno de los potenciales clave de esta tecnología 5G es por el lado de las industrias, ¿no? De las industrias. Y este concepto de slice también ha dado pie a aplicaciones que por sí mismo ya tienen vida propia y tienen todo un desarrollo y estandarización propia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación de vehículo a cualquier cosa, ¿no? Lo que se llama las comunicaciones V2X, ¿no? Vehicle to Anything, ¿no? Entonces, este concepto de network slicing es, digámoslo así, un cambio de paradigma fuerte que abre, pues, una puerta muy grande a que esta tecnología se puede aplicar prácticamente en cualquier, digamos, en cualquier ámbito, digamos, de la economía, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen muchos casos de uso en la industria automotriz, salud, eventos, digamos, turismo, hay un término que se llama industria 4.0, megaciudades, hogares inteligentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si bien cierto, en tecnologías anteriores se han tratado de abordar determinados aspectos, digamos, de esta evolución, sin embargo, con 5G ya se espera que esto se consolide, se espera que esto digamos, se potencie y se optimice, ¿no? Casos puntuales, por ejemplo, casos que ya están avanzando en el mundo, tenemos, por ejemplo, por parte en China, ¿no? China es uno de los países líderes donde se están generando muchos casos de uso, muchos pilotos, muchos testbeds, como se llama, donde se ve, pues, la asociación entre, digamos, la empresa del sector específico, un operador de telecomunicaciones y un fabricante, ¿no? Como se ve aquí en la lámina, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, este caso de uso impulsado por Huawei, que es fabricante de equipos y terminales, digamos, del ecosistema 5G, un operador grande de allá. Una nueva segmentación
para permitir abordar una temática específica, ¿no? Una temática específica. Todo esto pues lo potencia y lo permite la tecnología 5G. Igual en este caso. En el caso de los slides que se van creando en las aplicaciones, los casos de uso, sí vale comentar digamos, este ámbito en particular, que es las comunicaciones de vehículo a cualquier cosa, ¿no? Es algo que se está impulsando muy fuertemente y se está incorporando en su versión full, en su versión completa, en las releases, digamos, últimas que está emitiendo la 3GPP. Aquí se espera, pues, que se tengan comunicaciones de vehículo a vehículo, vehículo a red, vehículo a infraestructura y vehículo a todo, ¿no? Esto podría verse como una especie de Internet de las cosas, pero aquí la diferencia es que en esta modalidad estamos hablando de un intercambio de información de alta capacidad, ¿no? Si bien nosotros cuando hablamos de IoT podríamos tener una concepción de comunicaciones con sensores, comunicaciones de gran rango, de gran distancia y con poca ancho de banda, aquí estamos hablando de otro tipo, ¿no? De comunicación de máquina, ¿no? Estamos hablando de comunicaciones de un vehículo con cualquier cosa, pero también comunicación de altísimo ancho de banda, ¿no? Se habla que para los vehículos autónomos se van a basar en radares, ¿no? Radares, información, digamos, de video de alta resolución, y eso pues requiere conexiones de alta velocidad, ¿no? Entonces, esto por sí solo es un caso de uso, digamos, que la industria lo está impulsando, se está estandarizando y que va a tener vida propia, ¿no? Ahora hablemos pues de los habilitadores y rutas de evolución, ¿no? ¿Cómo llegar hasta tener la versión full del 5G, ¿no? Digamos, conseguir todo este ecosistema completo de 5G no es de la noche a la mañana y requiere más bien una ruta de evolución. Dos son los habilitadores principales tecnológicos en el avance hacia esa versión full 5G, ¿no? Que nos permita, digamos, tener todos estos casos de uso, aplicaciones industriales y todos estos slides, ¿no? El primer habilitador es que estamos yendo todos hacia un estándar único global, que es la línea evolutiva del 3GPP, cosa que no se tenía quizás en generaciones anteriores, ¿no? Recordemos años previos o décadas pasadas, donde teníamos muchas tecnologías candidatas, por ejemplo, para 2G, 3G teníamos varias tecnologías. Sin embargo, para 5G todo ha confluido en un único estándar global. Y luego, el otro habilitador tecnológico que es muy favorable y ayuda a hacer la transición, digamos, suave del estado actual 4G hacia la red 5G, son las arquitecturas llamadas intermedias, ¿no? Basadas en dos conceptos dos términos NSA y SA que lo vamos a ver a continuación. Entonces, son dos, pues, los habilitadores tecnológicos que están permitiendo que los operadores avancen hacia, digamos, la completa o full implementación de 5G. Entonces, tenemos una secuencia evolutiva, ¿no? En una primera etapa, se habla que el 5G se va a abocar principalmente a lo que es banda ancha mejorada, ya sea banda ancha móvil o banda ancha fija inalámbrica. Y las siguientes funcionalidades, o caso de uso, digamos, madres, que son las comunicaciones confiables de baja latencia y comunicaciones tipo máquina masiva, se van a ir incorporando de manera progresiva conforme se implementen y se desplieguen las versiones más avanzadas del 3GPP y conforme las redes vayan avanzando en su línea evolutiva, ¿no? En su línea de migración en cuanto a infraestructura. Entonces, cuando hablamos de arquitecturas intermedias, es importante tener en mente dos términos importantes, que son NSA y SA. NSA es el acrónimo para, en inglés, Non-Standalone o Red No Autónoma, y SA, Standalone o Red Autónoma, ¿no? En el camino para pasar a una implementación full de 5G, hay muchas opciones que los estándares en la industria nos proveen, ¿no? ¿Para qué? Para partir de un escenario donde todavía se puede reusar y explotar infraestructura actual, digamos, red actual 4G, en un esquema de coexistencia y convivencia, sin afectar servicios actuales, pero que permita a la vez la transición e iniciar el camino evolutivo a 5G. En ese camino evolutivo, uno de los elementos claves es la incorporación de este elemento que está aquí en naranja, que es el núcleo 5G, ¿no? Todas estas funcionalidades de network slicing, comunicaciones de tipo máquina, los casos de usos avanzados, se van a permitir básicamente, se van a habilitar cuando se cuente con un núcleo 5G. Entonces la industria tiene una serie de esquemas de migración donde se combinan o conviven estos dos tipos de infraestructura. Se les llaman opciones, ¿no? A nivel de la literatura, opción 2, 3, 4, 7, etc. Y los operadores pues, pueden seleccionar la mejor opción o el mejor camino de evolución hacia el 5G
hacia el despliegue del 5G con todo su full potencial, de acuerdo a sus casos particulares, ¿no? Y como se ve a nivel internacional, ¿no? Quizás no todos los caminos son iguales, y los operadores optan qué camino sería el más óptimo que implementar, ¿no? Felizmente los estándares y la industria ha dado toda esta flexibilidad y es muy útil, ¿no? Muy útil para reusar infraestructura ya desplegada. Entonces, conforme avanzan las releases o las versiones del 3GPP, se incorporan nuevas funcionalidades, ¿no? Nuevas funcionalidades, ¿no? En la release 15 tenemos ya soporte, por ejemplo, mismo masivo, el tema de beamforming, el dual connectivity. Tenemos ya, digamos, configuraciones NSA y primeras configuraciones SA. Y como se ve acá, pues, la release 15 se enfoca en lo que es banda ancha mejorada. Luego, el resto de slides que se especifica en la release 16 y que necesitan el núcleo 5G, se especifican aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el soporte ya para comunicaciones de vehículo Anything. Tenemos la habilitación de los dos grandes, digamos, casos de uso madre, que son las ultraconfiables y las comunicaciones masivas tipo máquina, y más funcionalidades, más slices, más casos de uso, ¿no? Tenemos el broadcast, por ejemplo. Tenemos el tema del posicionamiento, ¿no? Usando la interfaz radio, etcétera, ¿no? Y todo esto se espera que gran parte se tenga con la versión 16, que es hacia donde van muchos países, y en el futuro pues también sigue su línea evolutiva hasta release 17. En el caso de chipsets se sigue la misma línea evolutiva, ¿no? Quizás no hay un match 100%, pero ya los fabricantes, la industria también va marcando la línea para ir incorporando estas funcionalidades, estos slices, estos casos de uso, estas prestaciones en sus generaciones de chipsets, ¿no? Acá simplemente esta es una muestra de Qualcomm, ¿no? De qué más o menos permite su evolución de chipset, ¿no? Pasando, por ejemplo, el Snapdragon X50, tenemos, una arquitectura NSA 5G para determinadas bandas de espectro. Luego tenemos una arquitectura NSA y SA en el Snapdragon X55 y finalmente el X60 que permite muchas más funcionalidades, ¿no? Entonces, esa evolución que se ve a nivel de tanto infraestructura, a nivel de la ruta evolutiva que permite el estándar, a nivel de la release del 3GPP también se traduce en la evolución de los chipsets, ¿no? Ahora, a nivel mundial, ¿cómo va avanzando el 5G? Pues acá hay unas cifras muy interesantes. El ritmo de adopción de 5G en todos los ámbitos, equipamiento, estándares, CPE, dispositivos, es muy superior a lo visto en tecnologías predecesoras, ¿no? El ritmo de despliegue no tiene precedente, a pesar incluso de la pandemia. Por ejemplo, según cifras de Omnia, al cierre de 2020 ya se contaba con 401 millones de conexiones a nivel mundial, ¿no? Y la tasa de adopción es más rápida, ¿no? Más rápida que la observada en 4G. Se prevé que para el cierre de 2021 se cuenten con 619 millones de conexiones 5G y para el 2025 se proyectan cifras entre 2.8 billones, ¿no? En cuanto a redes comerciales, tenemos al cierre del 2020 más o menos 163 redes comerciales y se espera pues que esto siga creciendo y a finales de 2021 sean 277, ¿no? Igualmente en el tema de terminales, el año pasado se despacharon pues 200 millones de terminales, algo sin precedentes, ¿no? Muy superior a lo que se tuvo en su momento con 4G. Y se espera que este año se sigan despachando más, ¿no? Llegando a 700 millones a fines del 2021. Y bueno, ahí están los dispositivos anunciados por GSA, ¿no? Hay todo un ecosistema ya muy maduro, ¿no? Los despliegues a nivel mundial se ven en todos los continentes, prácticamente en todos los continentes, con regiones y, digamos, países con más avances que otros. Y es importante destacar que la mayor parte de los despliegues, como había mencionado, la línea evolutiva, se dan con la versión NSA, la línea azul, ¿no? Todos los países parten con la versión NSA porque es evidente que se parte de una infraestructura, una red, un campo 4G, y a partir de ahí va a comenzar la línea evolutiva, ¿no? Sin embargo, ya hay unos operadores a nivel mundial que están incursionando en el avance a la línea evolutiva, en el avance al avance en cuanto a la infraestructura, para llegar al norte, que es una red, digamos, full 5G, ¿no? Entonces ya tenemos pues los primeros despliegues 5G standalone, ¿no? Standalone a nivel comercial en estos países, ¿no? Y se espera que en los siguientes años más empresas, más operadores vayan avanzando en los despliegues standalone, ¿no? Igualmente en dispositivos tenemos todo un conjunto de smartphones, hotspots, CPEs, y lo llamativo es que ya se están observando módulos embebidos 5G en autos, en distintos dispositivos y también en laptops, ¿no?
quizás algo que no pegó muy fuerte en el ecosistema 4G, ya se observa que, digamos, se está retomando, ¿no? Tener ya el chipset incorporado en las laptops, ¿no? En cuanto a métricas de las velocidades medidas por OpenSignal para agosto de 2020 se muestran muy superiores que las observadas en 4G, que es la barra azul, ¿no? Hay países donde, digamos, dicha diferencia está más acentuada que en otras, ¿no? Y el consumo de datos igual, ¿no? Los consumos de datos esperados para 5G pues son superiores, ¿no? En el año 2020 se observó un aumento de más o menos de 1.7 a 2.7 veces en comparación con 4G, y se espera pues que este consumo de datos crezca, ¿no? Igualmente, la disponibilidad, que tiene que ver con el incremento del despliegue, del avance en cuanto a equipamiento, redes y cobertura 5G, también se ha visto en el 2020, ¿no? Según estas métricas, también de OpenSignal, se observa que ya está ganando en diferentes mercados, en diferentes países, cobertura el 5G, ¿no? La barra roja o naranja es el avance en cuanto a cobertura 5G, y la azul es 4G, ¿no? Que por el momento pues, es la dominante, ¿no? Y en cuanto a desempeño de velocidad, también podemos mencionar que hay ciertas diferencias dependiendo del terminal que uno use, ¿no? La marca de terminal de smartphone, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el terminal que representó mayor rendimiento en cuanto a velocidad de 5G fue, pues, el Samsung, ¿no? Samsung. Podemos darle un vistazo rápido a las ofertas comerciales, ¿no? Los países líderes, por ejemplo, Corea, Alemania, Estados Unidos, tienen determinados operadores con determinadas ofertas 5G que ofrecen velocidades y algunas prestaciones. Y acá tenemos simplemente una pequeña muestra de lo que ellos anuncian en sus ofertas comerciales. También muestran valores agregados, no solamente el atributo que, digamos, que ellos ofrecen de mejoras en velocidad o capacidad, sino que ya están proveyendo valores agregados como, aparte de los paquetes para determinados proveedores de contenido streaming, también se está viendo, pues, sobre todo en los países asiáticos, ofertas, promociones y valores agregados en cuanto a contenido de realidad virtual, ¿no? Ya sea realidad aumentada, realidad virtual u otro tipo, ¿no? Este es un snapshot, digamos, de lo que se ve en Corea del Sur, donde se tienen ya productos muy maduros, 5G, destinados al consumidor final y destinados al segmento empresarial, ¿no? En el segmento de usuarios ya se ve, pues, contenidos de realidad virtual, planes cuando uno vaya al estadio o cuando uno va al museo, ya hay paquetes que permiten, pues, el uso de estos lentes de realidad virtual o collares con cámara 360 que permiten, pues, explotar estos contenidos adicionales que brindan esos lugares, ¿no? Y al servicio empresarial, pues, tenemos redes privadas, productos para ya las industrias, para drones, control de autos autónomos, etcétera, ¿no? Se podría decir que el mercado de Corea en cuanto a servicios es el más avanzado, y sin embargo todo este gran avance se ha hecho en primer lugar con la versión, digamos, non-standalone, o sea, digamos, la primera etapa del 5G, y los servicios avanzados es con las versiones de standalone que ya están introduciendo en dicho mercado. Entonces digamos, estos son fotos de las ofertas que ellos brindan allá, ¿no? Básicamente bastante valor agregado en lo que es aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada. Y en la región, pues, tenemos que también se han dado algunos avances, ¿no? En algunos países como Uruguay, Brasil, Colombia y Perú, ¿no? Sin embargo, podemos hablar que todavía son despliegues focalizados, despliegues muy puntuales, y que en su mayoría están esperando los respectivos licitaciones de espectro para consolidarse y expandir estos despliegues iniciales, ¿no? En cuanto a espectro para 5G, esta tecnología va a manejar todo el amplio rango de espectro, ¿no? Quizás tecnologías predecesoras tenían segmentos y bandas de espectro más limitadas, más focalizadas. En cuanto a 5G, se espera, y como está especificado, que manejen un amplísimo rango de espectro, ¿no? Tanto de bandas bajas, como se llama, el acrónimo o la sigla N, y son las bandas que se han ido, pues, licitando y usando a nivel mundial. Sub 6, ¿no? O menores a 6 GHz, ¿no? Que corresponde a la banda de 3.5 GHz, ¿no?
la gran parte de países iniciaron la carrera ahí, iniciaron sus primeros despliegues ahí, y recientemente también se están viendo muchas licitaciones de espectro en bandas milimétricas, ¿no? Principalmente la banda de 24 GHz, ¿no? La banda de 24 GHz. Se espera pues que el 5G combine de manera eficiente todas estas bandas mediante una serie de técnicas, funcionalidades y, digamos, tecnologías propias que maneja, ¿no? Agregación de portadoras, conectividad dual, portadoras suplementarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se espera que todo este rango de espectro se use de manera eficiente por esta tecnología, ¿no? Igualmente, ¿no? Podemos darle un vistazo a las licitaciones 5G que se ven a nivel mundial. Ocurren cada mes, todas las noticias se dan una tras otra. Recientemente pues tuvimos la licitación el año pasado de Francia, nuevas bandas milimétricas de Estados Unidos, y recientemente en Suecia y también en Chile, ¿no? Entonces las bandas milimétricas, si nos enfocamos en bandas milimétricas, estas se esperan que en combinación con el Relay 16 y todo este núcleo 5G y todas las funcionalidades de slicing y nuevos casos de uso, sea la banda que potencie, ¿no? Que lo potencie, ¿no? Es por eso que hay mucha atención en esta banda milimétrica, ¿no? Y los casos de uso de esta banda milimétrica se han ido expandiendo, ¿no? Y se han incluso hecho muchas pruebas de campo donde demuestran que estas bandas milimétricas pueden tener incluso cierta mayor cobertura de la esperada, ¿no? Por ejemplo, esto es una simulación hecha por Qualcomm donde muestra en un escenario de baja densidad o rural el desempeño de bandas milimétricas versus una banda convencional 4G, ¿no? Y se muestra que hay cobertura interesante e importante de bandas milimétricas en cuanto a dar zonas con velocidades altas, ¿no? Altas. Es interesante ver que estas bandas milimétricas usan tecnología, digamos, de interfaz aire muy avanzadas, y aprovechan tecnologías como el beamforming, ¿no? Los beams, etcétera, para lograr este nivel de performance, ¿no? En cuanto a la región, pues tenemos ya ciertos avances, ¿no? Todos apuntan a la licitación de espectro. Tenemos el caso de, por ejemplo, de Brasil, que inició hace poco, ha dado sus especificaciones, sus condiciones de licitación de sus bandas 700, 35, 26 GHz. En el caso de Chile, acaban de concluir su licitación de varias bandas para comenzar el despliegue, digamos, masivo de 5G. Y en el caso de Colombia y Perú también se han anunciado licitaciones para este año, ¿no? Para este año. En el caso de Chile, bueno, tenemos ahí todas las bandas que han especificado, están las empresas ganadoras y los montos. Está, digamos, la recaudación, 453 millones. Y en el caso de Chile se ha especificado bastante el tema de compromisos sociales, ¿no? Compromisos sociales en el marco de la licitación de espectro para que estas empresas ganadoras, digamos, desplieguen estos compromisos en campo, ¿no? Por el lado de Brasil también tenemos unas bases un tanto complejas, tenemos más bandas por licitarse y también establecen compromisos nacionales y regionales de cobertura, ¿no? Inversiones en bajo, etcétera, etcétera, ¿no? También despliegues de red de transporte. Entonces, estamos hablando de licitaciones y subastas complejas, con diferentes compromisos, con multibandas y con diferentes especificaciones incluso por banda, ¿no? Por banda. Si vemos el caso de China y Estados Unidos, por ser casos líderes mundiales, en el caso de China tenemos una de las redes, digamos, que inició más rápida, una de las redes con mayor avance, con mayor empuje, donde tenemos rendimientos altos. Estas son cifras de Ookla, que nos muestran que el rendimiento de las redes, digamos, 5G en China son superiores, ¿no? El score de velocidad es alto. Y los puntajes por operadores también son altos, ¿no? En China tenemos 3 operadores que aglomeran más o menos casi 300 millones, ¿no? De usuarios 5G, ¿no? China Mobile casi 170 millones, China Telecom 97 millones, China Unicom 70 millones, ¿no? En cuanto a estrategia de despliegue, se ha observado asociación estratégica entre estos, digamos, agentes, ¿no? Por ejemplo, en 2019, China Telecom, los gigantes China Telecom y China Unicom hicieron un acuerdo para un despliegue conjunto de 5G. Y recientemente, China Mobile hizo un acuerdo con otro operador, digamos, más pequeño, para hacer un uso compartido de red 5G por 11 años, ¿no? Entonces estamos viendo que hay acuerdos colaborativos, digamos, hay asociaciones, despliegues conjuntos entre estas empresas chinas, que por sí ya son gigantes, y también hay un agente adicional en China, ¿no? Que también está sumándose al impulso de todo este despliegue, que es su torrera, ¿no? Que es la China Tower, ¿no? Que por sí es la mayor torrera del mundo, más o menos el 2/3 de las torres mundiales las tiene China Tower, y presta servicios a estos grandes, ¿no? A estos 3 grandes, ¿no? Y al 2020 tenía más o menos 2 millones de sites, ¿no? De sites.
Y China también se ha propuesto objetivos muy ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, para el 2025 se han propuesto tener cobertura total de 5G. Y tienen un plan de desarrollo de Internet industrial. El enfoque de China en cuanto a industria es fuertísimo, ¿no? Muchos casos de uso a nivel industrial, de muchos sectores, mina, energía, etcétera, se están desarrollando aquí en China, ¿no? En China. Y bueno, el espectro con el que han ido avanzando es el espectro básicamente en la banda de 3.5, ¿no? Ahí tienen los tres grandes, tienen espectro, Telecom, Unicom y Mobile en esta banda, ¿no? Y se espera que también tenga espectro en banda milimétrica. En cuanto a Estados Unidos, también presenta un rendimiento, digamos, bueno, según cifras de Ookla. Tenemos un 5G Speed Score de estos valores, que representan valores buenos, y tenemos los puntajes por operadores, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, tenemos pues que su mercado es un poco más pequeño, digamos, en comparación a China. Tienen 15.8 millones de usuarios conexiones 5G al cierre de 2020, pero esperan que al cierre de 2024 lleguen a 167 millones de conexiones, ¿no? Los tres grandes operadores están ahí, Verizon, AT&T y T-Mobile, y también hay una interacción muy interesante con las torreras, ¿no? Que son American Tower, Crown Castle y SBA, ¿no? Que poseen el 75% de las torres de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay acuerdos recientes con American Towers para implementar y avanzar en 5G, y también nuevos operadores como Dish, que acaban de hacer acuerdos con American Tower para incursionar también todo esto de 5G. Igualmente, la FCC se ha planteado objetivos para actualizar, digamos, la política de infraestructura 5G y siempre están avanzando en ese sentido. En cuanto a espectro, Estados Unidos empezó un poco al revés, ¿no? Empezó su carrera 5G con bandas milimétricas, que fueron subastadas en el 2019. Quizás, digamos, es el inicio más duro que podría tener un país en cuanto a bandas. Y ahora se ha puesto al día con las bandas medias, con sus recientes licitaciones en banda de 3.7 y la que está en curso de 3.45, ¿no? Adicionalmente, el año pasado también tuvieron una licitación en banda también de 3.5. Ahí están algunos rendimientos de velocidad por operador, ¿no? Es claro que las bandas milimétricas dan mayor ancho de banda, mayor velocidad, y bandas medias y bandas bajas dan menor velocidad. En cuanto al panorama Perú, partimos de un mercado ya con gran penetración móvil en cuanto a 4G, con un mercado con mucha competencia, que tenemos ya casi un mercado muy igualado, y con operadores que tienen despliegues nacionales, ¿no? 4G, y en crecimiento, ¿no? El tráfico cruzado también es muy interesante. Digamos, los usuarios están consumiendo cada vez, están demandando más el servicio. Entonces, esto es un aliciente para que la línea evolutiva siga, ¿no? Siga, porque el usuario cada vez demanda más, las aplicaciones demandan más y la industria demanda más. En cuanto a las ofertas comerciales en Perú, tenemos básicamente las ofertas 4G LTE, que todos conocemos y con las que los usuarios actualmente, digamos, disfrutan del Internet móvil. Tenemos determinadas velocidades, digamos, de bajada y otras prestaciones. Tenemos por ahí un agente adicional que es Huge, que también está teniendo avances interesantes en el mercado con una oferta interesante de Internet satelital. Y tenemos pues los primeros lanzamientos bajo la denominación 5G en el Perú, ¿no? Que como sabemos se dieron luego que el Ministerio autorizase recientemente en febrero el uso de la tecnología 5G a 2 operadores, ¿no? Entonces tenemos unas primeras ofertas comerciales con la denominación 5G, y bueno, acá tenemos el CPE que se comercializa actualmente para estas ofertas comerciales. Ya para ir terminando, tenemos las métricas de desempeño de velocidad para Perú. Se debe resaltar que ha habido una recuperación notable en cuanto a la caída que se tuvo en la pandemia en los primeros meses del año pasado, específicamente en marzo y abril, producto del confinamiento. Pero el resto del año y hasta la fecha las redes han mostrado una recuperación muy interesante, muy sostenida, y han llegado incluso a niveles superiores a lo que se tenía previo a la pandemia, ¿no? Tanto en Internet fijo como en Internet móvil, ¿no? Tenemos también velocidades por operadores en cuanto a Internet móvil. Esta es la suma de 3G más 4G. Tenemos velocidades promedio, digamos, de 15 megas de 3 operadores, y en el caso del operador Vitel 5.4 megas. Y por el lado de velocidad 4G, algo similar, ¿no? Tenemos operadores con velocidades de 20, 18, 16 y Vitel con velocidades de 6, ¿no? Finalmente, algunos aspectos rápidamente para comentar sobre el desarrollo del 5G en el Perú. Es cierto que necesitamos optimizar los marcos de uso compartido de infraestructura, ¿no? Experiencia de China o de Estados Unidos, donde se hace un uso muy intensivo de los despliegues colaborativos, el uso compartido, y más aún, ¿no? la incursión de agentes proveedores de infraestructura pura, como las torreras,
es muy importante, ¿no? Entonces, el marco de uso compartido y la interacción con estos agentes, las torreras, tiene que ser optimizado, de manera que, pues, que se incentiven y favorezcan los despliegues, ¿no? Hay agentes telco-telcos, telco-eléctricas y telcos y proveedores de infraestructura pasiva-activa, ¿no? En el caso de estos últimos, hay que promover siempre un marco adecuado que cree esa sinergia positiva, ¿no?, entre estos agentes y el resto de los operadores. Hay modelos en otros países donde se suele tener infraestructura neutra en espacios públicos, ¿no?, estadios, quizás estaciones de tren u otros, y esa infraestructura neutra, pues, es accedida por otros operadores, ¿no?, para dar servicios. También, pues, es importante seguir trabajando en las normas destinadas a la reducción de las barreras municipales para todo tipo de infraestructura, en particular móvil y de fibra óptica, ¿no? Es importante que se tenga la mayor capilaridad de fibra óptica, porque muchos elementos del ecosistema 5G requieren, digamos, fibra al elemento, ¿no?, de manera, para que funcione de manera optimizada, ¿no? También es importante que el marco normativo incentive la innovación de productos comerciales, ¿no?, considerando las diversas posibilidades que el 5G ofrece, ¿no? En 5G no solamente estamos hablando de mejoras de velocidad o capacidad de descarga, sino que estamos hablando de una serie de valores agregados, añadidos diversos, ¿no? Realidad aumentada, digamos, educación virtual, realidad mixta, paquetes para quizás tours virtuales, etcétera, ¿no? Todo lo que abre, todas las posibilidades que nos abre esta tecnología van mucho más allá de lo que tradicionalmente ofrecían tecnologías predecesoras, ¿no? También se deberían evaluar, pues, los marcos normativos vigentes de manera que se adecúen al nuevo entorno de redes y servicios, ¿no? Quizás marcos vigentes o marcos predecesores no aplican totalmente o directamente digamos, el ecosistema 5G, ¿no? Hay que procurar una revisión, una optimización y una adecuación, ¿no? También es importante potenciar las herramientas de empoderamiento del usuario, ¿no?, ya que la oferta comercial va a ser más diversa, más atributos. Es conveniente que estos atributos sean presentados a los usuarios de la mejor manera, de una manera más, digamos, más clara, más didáctica, de manera que el usuario tenga certeza de los atributos, prestaciones y valores agregados que esta tecnología permite, ¿no? Y a nivel empresarial y a nivel de la industria también, ¿no? Todos estos slides que habíamos hablado, todos estos casos de uso, van a permitir, pues, que incluso sean soluciones ad hoc, ¿no? Quizás hay soluciones de referencia para la industria, pero también se va a esperar que hayan muchos casos ad hoc, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? La expectativa de esta tecnología es mucha. Hay un camino evolutivo, como hemos visto. El full potencial del 5G va a requerir una transición, un desarrollo de infraestructura intermedia, y ya dependerá de que el Estado y los operadores y la industria en general den, pues, los mejores incentivos, los mejores alicientes y adecúen la normativa de manera óptima para que esta transición se consiga de la manera más eficiente, de manera oportuna y en el menor tiempo posible, pues, para que nosotros podamos gozar, digamos, de todos los beneficios que nos acarrea esta tecnología, ¿no? Les agradezco su atención y con esto estaría cerrando mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor Argandoña, a Daniel Argandoña, y antes de pasar a la exposición del señor Daniel Díaz Atahucuri, quiero informar a todos los participantes que ya pueden hacer sus preguntas a través del chat virtual de esta plataforma, señalando, si es posible, a quién va dirigida la pregunta. Las preguntas solo se van a canalizar a través del chat de esta plataforma de manera virtual. Y bueno, vamos a pasar a la segunda y última exposición. Luego viene ya el bloque de preguntas. Y invitamos, por supuesto, al señor Daniel Díaz Atahucuri, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en electrónica por la Universidad Estatal del Sureste de Rusia, estudios de alta especialización en telemática en la Universidad Politécnica de Madrid, maestrando en telemática en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es investigador en RENACIT con diversas publicaciones en congresos y revistas indizadas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones en el sector público. Se ha desempeñado como director de investigación y desarrollo tecnológico y actualmente es director ejecutivo de INICTEL PUNI y docente titular en la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su ponencia es sobre aspectos técnicos e investigación en la tecnología 5G. Bienvenido y adelante, señor Daniel Díaz Atahucuri.
Por favor, ¿está con su micro apagado? Sí, ahí, perdón, ¿ahora sí? Ahora sí Perfecto. estamos. Adelante. Muy bien. Bien, en primer lugar, yo quisiera agradecer en nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería y del INITEL UNI al señor Sergio Cifuentes, gerente general de OCIPTEL, y a Daniel Argandoña, su director de análisis regulatorio de OCIPTEL, por la invitación hecha a nuestra institución, el INITEL UNI. Bien, yo quisiera en estos minutos que me toca a mí exponer, hablar sobre un resumen, Daniel ya lo comentó, pero quiero hacer un resumen de lo que es la tecnología 5G, y en la segunda parte dar un poco lo que nosotros miramos desde nuestro centro de investigación, desde la academia, algunos aspectos que podemos trabajar en 5G, y en algunos casos ya estamos ya trabajando, ¿no? Bien, dicho ello, antes de empezar con el tema netamente técnico, que yo quisiera simplemente comentar, nosotros en INITEL UNI somos el Centro de Investigación en Telecomunicaciones y contamos con 6 grupos de investigación. El grupo de Fotónica y Comunicaciones Óptica, Comunicaciones Móviles, Antenas, Microondas y Propagación, Procesamiento de Señales, Comunicaciones Multimedia y Sistemas Electrónicos para Comunicaciones, o llamado también IoT. Todo este grupo de trabajo tiene en el 2020, no quiero ir más atrás, en el 2020 porque es un año muy especial, tenemos más de 20 artículos indexados, publicados en revistas indexadas, y ejecutando dos proyectos de Concitec e Innovate. Bien, nosotros como centro de investigación no trabajamos solo, trabajamos de la mano con universidades del extranjero. Yo voy a citar solamente las universidades del exterior, también trabajamos con las universidades de nuestro país a nivel interno, pero le puedo comentar rápidamente con la Universidad Politécnica de Valencia, con su Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Este es un centro líder en Europa en lo que viene a ser justamente 5G. Trabajamos con la Universidad de Columbia, trabajamos con la Universidad de Oklahoma, que son muy especializados en el tema de radares, Penn State, Unicam. Trabajamos también con la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl Tech. En este momento estamos en un convenio que va de la mano con lo que voy a hablar, UBS, que es la Universidad de Francia, y la Universidad Politécnica de Madrid. Simplemente a nivel interno trabajamos prácticamente con todas las universidades, gran mayoría de las universidades en el interior del país. Esto es nuestro grupo de trabajo y yo voy a comentarle sobre el segundo grupo, que es comunicaciones móviles, qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra perspectiva como instituto, ¿no? Bien, entrando un poco, haciendo un resumen del tema académico, del tema técnico, mirando el tema académico, el mundo de 5G lo podemos dividir en 3 grandes segmentos. El tema de lo que viene a ser el primer segmento, el que va al lado del usuario, que viene a ser la RAN, que es la red de acceso de radio. Tenemos el tema del backhaul, que viene a ser la red de transporte, y el tema del core, que viene a ser el núcleo de la red. En el tema de la RAN, es una tecnología, como vuelvo a repetir, inalámbrica, pero que está en constante evolución, ¿no? De esta tecnología. Lo que busca, el objetivo fundamental de la RAN es justamente que el espectro sea de mejor calidad a los usuarios. Es, en pocas palabras, la razón de ser de la RAN, porque es el que da cara al usuario, es el que va a permitir la calidad de servicio que va a percibir el usuario. Y el core, que viene a ser el núcleo de la red, es donde se van a implementar los protocolos, entre otras características propias de una red, ¿no? Eso es en gran resumen cómo está estructurado una red 5G de un punto de vista, digamos, académico, sin entrar a este modelo a su manera, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que ya se comentó hace un rato sobre el tema de las señales de las ondas milimétricas. Sabemos que del 1G al 6G, porque el 6G ya está previsto de acá a unos 9 años entrar a esta nueva tecnología, la diferencia es abismal, ¿no?
y en un poco tiempo, ¿no? 1G exclusivamente para voz, 2G para voz y texto, 3G para lo que es voz, texto y navegación en web. Aquí es donde ya empezamos a tener una interacción con Internet, tal como lo tenemos hasta el día de hoy. 4G es voz, texto, web, aplicaciones de video, redes sociales, juegos, streaming, es lo que actualmente muchos de nosotros ya estamos utilizando. Y el 5G, que es nuestra siguiente etapa de evolución, ya estamos hablando de navegación web, aplicaciones de video, redes sociales, juegos, streaming, IoT, la industria 4.0, smart cities y etcétera, etcétera. Porque se dice que el 5G es la plataforma que nos va a permitir innovar. ¿Innovar en qué lado? En el lado de la RAM hacia el nivel del usuario, en las aplicaciones, y también innovar en el tema del core de la red, ¿no? Bien, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué hay esta evolución desde el 1G hasta muy pronto el 6G? Por un tema elemental, ¿no? En primer lugar, hay que acotar que las redes de comunicaciones inalámbricas han ido evolucionando de una manera tremenda, como ustedes lo pueden ver acá, porque hay aplicaciones que han ido surgiendo de una manera agresiva. Por ejemplo, el IoT masivo es un tema fundamental. Si bien es cierto, son aplicaciones, son sensores que generan bajísimas velocidades, pero la cantidad de dispositivos que hay hace pues que el volumen de información es muy, muy, muy respetable a ser considerado. También tenemos los juegos de alta velocidad, los vehículos autónomos, pero todos ellos exigen una cosa importante en una red. ¿Cuál es? La calidad de servicio. El famoso Quality of Service hace que nosotros tengamos una evolución constante en las redes. Y aquí es un tema interesante que podemos meditar desde un punto de vista netamente académico. Las redes de telecomunicaciones en sus inicios, vamos a hablar del siglo anterior, han sido tecnologías que han sido planteadas, que han ido evolucionando fundamentalmente de la academia pura, fundamentalmente de las empresas, asociado con las empresas, donde el usuario final era, entre comillas, un espectador, observaba una tecnología y se adaptaba. Ese es el caso típico de Internet. Internet, tecnología creada en el mundo académico, evoluciona al mundo empresarial, se difunde y el usuario hace uso de esa tecnología. Pero ¿qué está pasando en los últimos 5 años en el mundo? Es todo al revés. El mundo de las telecomunicaciones se ha invertido. Ahora, los que definen la tecnología no es el mundo académico, no son las empresas, es el usuario final, el que exige características importantes en una red para que esa red se adapte a dichas características. Entonces, el mundo académico reacciona, ¿no? Hace eco a ese pedido y empieza a plantear propuestas nuevas. Y a consecuencia de ello, la empresa lo adopta y satisface el requerimiento del usuario final. Entonces, en conclusión, podríamos afirmar que estamos viviendo la etapa donde el diseño de las redes es prácticamente sugerida, impuesta, indicada por el usuario final. Se ha volteado, como se dice en el argot criollo, la torta, es al revés ahora. Y eso es lo que nos está originando el tema del 5G, nos está originando la virtualidad en las redes, la programabilidad, todos esos temas, Internet de las cosas, el ciberseguridad, todo eso nos está obligando. Y aún más, con el tema en que estamos viviendo a nivel mundial, que viene a ser la pandemia del COVID, más aún todavía, porque las tecnologías no pueden estar ajeno a ello, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de 5G, estamos hablando de conceptos relativamente simples de entender. Por ejemplo, banda ancha móvil. Eso todos nosotros lo deseamos. Queremos tener máxima transferencia, la mayor velocidad posible, porque queremos enviar información, video de altísima calidad, informaciones masivas, interaccionar con la nube y en tiempo real y con la menor latencia. Por lo tanto, necesitamos una banda ancha móvil, una ultra banda ancha, con baja latencia, y empecemos a mirar a frecuencias altísimas, porque sabemos que a mayor frecuencia, ¿no?, tenemos grandes velocidades y podemos obtener también latencias mínimas. Pero hay un tema de cobertura que comentaré un poquito más adelante, ¿no? Bien.
Por ejemplo, aquí observen un video. Este es un video que no tiene audio, así que no se sorprenda, solamente es video, donde ustedes pueden observar, yo hasta ahora no distingo quién es el verdadero, quién es el del holograma, ¿sí? Entiendo que el holograma me parece que es el más vistoso, ¿no? El más luminoso. Entonces, acá hay una demostración que se hizo en un evento de 5G hace ya un par de años, donde se mostró al auditorio una entrevista entre el que estaba en el auditorio con el del holograma, ¿no? Y ese es un caso interesante que nos puede dar, y de hecho que nos da la tecnología 5G. El tema de los vehículos, aplicación de vehículos, es un tema también importante. ¿Por qué? Porque esa aplicación es fácil de entender, es cómo controlar los vehículos, cómo dotarle de tecnología a los vehículos. Necesita, esa aplicación necesita altísima velocidad y un gran alto de fiabilidad. Y eso es un factor importante que la 5G nos puede dar. ¿Qué cosa conseguiríamos si esto lo implantáramos, por ejemplo, aquí en nuestro país? La prevención de accidentes, la gestión de tráfico inteligente, o sea, ir realmente a lo que es una ciudad inteligente, ¿no? A veces el tema de ciudad inteligente lo interpretamos de una manera un poquito especial, colocando videoconferencias, ya estamos diciendo que somos una ciudad inteligente, y es un paso, sí, pero hay muchos pasos más que seguir. Información de accidentes, evento y estado de las pistas, el control de los automóviles, entre otras cosas. Es por eso que ahí se necesita altísima velocidad y un gran alto de fiabilidad. El Internet de las cosas también es un aspecto importante, porque si bien es cierto, si nosotros nos ponemos a analizar solamente un sensor que me va a medir temperatura, humedad de la tierra, entre otras cosas, son ratios muy bajos, pero la cantidad de información que hay y encima la necesidad de observar en tiempo real, todo en conjunto lo hace un tema muy complejo. Aún cuando podemos decir que las características de este tipo de aplicación de Internet de las cosas requiere una comunicación de bajo rendimiento, pero requiere una cobertura excelente. Y ahí lo más crítico es el consumo de energía. Entonces, todos esos factores se tienen que concatenar y, de alguna manera, una solución es el uso de 5G. Con esto nosotros vamos a obtener una información enorme, y eso es lo que se está obteniendo, informaciones muy, muy grandes. Y hay que utilizar la inteligencia artificial, entre otras, en otros conocimientos del saber, para sacar utilidad a esta información. Pero el medio que me hace posible llegar desde el punto remoto, en el medio, y manipular la información, una de las tecnologías es 5G. No digo que es la única, pero es una posibilidad. Comentaré al final qué estamos haciendo y qué estamos planteando sobre este tema aquí en el INITEL. El otro aspecto es el tema de la industria 4.0. Efectivamente, eso es un tema que ya lo tenemos presentes. Todos entendemos que por industria 4.0 es aquella industria donde hace uso de las tecnologías emergentes. ¿Cómo llevar 5G? ¿Cómo llevar IoT? ¿Cómo llevar el tema de ciberseguridad? ¿Cómo llevar el concepto de la nube? Etcétera, etcétera. Todo ello a la industria. Cómo la industria se alimenta de esas tecnologías para ser cada vez más eficiente. Ese es, en palabras simples, el concepto de industria 4.0. Por lo tanto, uno de los componentes que va a apuntalar este concepto de la industria 4.0 es obviamente 5G, ¿no? Aquí el factor fundamental es que en la tecnología 4G ha sido pensado en su fase conceptual, vamos a llamarle así, entre la comunicación entre persona y persona, ¿no? Y hay una determinada latencia que estamos hablando entre 50 y 100 milisegundos en promedio, ¿no? En cambio, 5G nace con el concepto de comunicar cosas con cosas, aparte de personas con personas, obviamente, ¿no? Si logro comunicar cosas con cosas, personas con personas, viene a ser una situación relativamente sencilla, comparando con la complejidad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que se transforma el 5G como uno de los componentes tecnológicos fundamentales en el proceso de la implementación en un futuro de la industria 4.0, ¿no? Porque es una tecnología ya pensada en 5G. En telecomunicaciones hay una regla general que nosotros, lo que estamos en el mundo académico, lo ponemos siempre sobre la mesa. Si una tecnología no nace para dar una solución determinada,
en el camino es posible que lo dé, pero el proceso de dar esa solución a ese problema no pensado es un proceso traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Hay de por medio situaciones que hacen que la red no sea tan eficiente como uno hubiera querido. En cambio, es una tecnología, nace pensando en una solución determinada, pues esa solución va a ser mucho más óptima que la otra que no fue pensada. Y ese es un tema que aquí lo podemos también enfatizar, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, un video muy simple donde la industria está haciendo uso de las tecnologías, en este caso tecnologías emergentes de todo tipo, para hacerlo su producción mucho más eficiente, ¿no? Bien, aquí hay una figura que me gustó mucho en su análisis y lo comento. El compromiso que existe entre la cobertura, el ancho de banda y la latencia, ¿no? Son conceptos que van de la mano. En telecomunicaciones hay conceptos que no lo puedes separar, van sí o sí. Uno mueves, el otro cambia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cobertura, si nosotros quisiéramos tener una cobertura de varios kilómetros, 30 kilómetros aproximadamente, nosotros tendríamos que estar de alguna manera utilizando comunicaciones de anchos de banda del orden de las decenas de los megahertz, ¿no? Y eso produce una latencia en promedio general de algunas decenas de milisegundos. Y si nos vamos al extremo superior, si queremos nosotros llegar a coberturas pequeñas del orden de los kilómetros, menos que los kilómetros, tenemos que subir de frecuencia al orden de los gigahertz o miles de megahertz. Y eso genera latencias del orden de los milisegundos. Entonces, miren ustedes, hay una situación muy opuesta, ¿no?, que hay que considerar. Es por eso que nosotros buscamos que esta pirámide crezca hacia arriba, que vaya creciendo hacia arriba, ¿no? Por eso hablamos de las ondas milimétricas, ¿no? A mayor frecuencia, menor latencia, pero menor cobertura. O sea, hay que buscar la técnica adecuada para llegar masivamente con esta tecnología, ¿no? Bien, entre las aplicaciones típicas que podemos ir vinculando a esta tecnología de 5G, podemos hablar de realidad virtual, realidad aumentada, videovigilancia, móvil cloud computing, o sea, computación en la nube móvil. Estamos hablando de videollamadas virtuales, videos de alta calidad, comunicaciones masivas, estamos hablando de redes sociales, el monitoreo de salud, comunicación de vehículo a vehículo, entre aplicaciones de baja latencia, seguridad pública, cirugía remota, entre otras cosas, ¿no? La automatización que va ligado con lo anterior. Esto es, a grosso modo, lo que de alguna manera podemos ir vinculando a 5G aquí, ¿no? Ahora, yo quisiera entrar en esta segunda etapa de mi exposición hablar sobre algunos aspectos académicos que van vinculados a 5G y voy comentando qué estamos haciendo en el INITEL respecto a ello. Aquí hay un tema que yo sé que todos ustedes han escuchado, que es la programabilidad. El mundo de las telecomunicaciones va a la programabilidad. Ese es el punto en que gira hoy en día. Cuando dicto clases esto en la universidad, a los muchachos ya que están por egresar, eso es lo que enfatizo. El mundo es la programabilidad. Si no veo al mundo desde una aplicación, estoy un poco sin vista, estoy un poco miope. Las telecomunicaciones se transforman ahora en aplicaciones. Es decir, si yo tengo, miren ustedes acá, una infraestructura inalámbrica, puedo tener una infraestructura de red, por ejemplo, aquí el INITEL tiene una red una LAN funcionando. Si yo tengo equipos como, por ejemplo, estos routers, si yo tengo toda una infraestructura de IoT, pero si yo fuera capaz de toda esta infraestructura, fuera capaz de modelarlo, ¿no? Modelarlo y llevarlo al mundo del software, entonces eso iría a un servidor. O sea, todo esto que está en la nube, que es el mundo real, lo puedo llevar a un servidor. Y si ese servidor me representa fielmente el mundo real, entonces yo con una aplicación accedo a ese servidor, yo como cliente y mi servidor como servidor, cliente-servidor, y puedo tener un control directo al mundo real. En eso consiste el mundo de la programabilidad, y este es el sueño que desde hace de hace años ha empezado a incursionar en el mundo de las telecomunicaciones, ir hacia la abstracción.
Por eso que algunos afirman que las telecomunicaciones en un momento va a ser una tecnología agnóstica. Es decir, al final yo voy a llegar con mi aplicación y voy a tener el control de la red. Bien, alguien dirá, pero esto parecería un cuento de ciencia ficción. No, este es un tema que se ve de hace muchos años atrás. Yo quisiera enfatizar acá lo siguiente, y voy a repetir, permítame hacer este comentario como siempre me dirijo a mis alumnos. Si nosotros queremos ser, como debemos de ser, buenos conocedores de las telecomunicaciones, mi primera recomendación, y esa es la tarea que lo dejo a mis alumnos, me leen los artículos y los papers indexados de la década de los 90, porque ahí está toda la propuesta, todos los planteamientos, todos los problemas que hasta el día de hoy están presentes. Lo que ha variado es la forma como lo hago, pero la esencia, el concepto, la problemática viene de muchos años atrás. El concepto de la virtualidad viene de la década de los 90, cuando quisieron implementar lo que llamaban la red activa, que las redes se reconfiguraran internamente. Desde ahí empieza, del año 98, 99, muchos proyectos se lanzaron, fracasaron, evolucionaron y llegamos al día de hoy de lo que viene a ser cualquier cosa definido por software, lo que llaman SDE, Software Definite Everything. O sea, cualquier cosa hoy en día usted puede definir por software. Ese es el paradigma en que nos basamos hoy en día, ¿sí? Entonces, esto es un concepto antiguo. Todo lo que estamos viendo son conceptos antiguos, como voy a hacer énfasis en algunos temas más adelante, que hoy lo vemos en una cuestión moderna, lo vemos enclavado en 5G, pero si nos ponemos a mirar, eso data de un tema mucho atrás. Pero bien, yo quisiera un poco entrar en una media lámina, ¿cuál es el principio de la programabilidad? Porque eso me va a permitir entender cómo la RAM en una red de 5G, yo puedo hacer una virtualización. ¿Cómo puedo yo dividir lo que llamamos nosotros plano de control, el plano de datos en una red 5G, en la parte de la RAM del 5G? Incluso lo puedo llevar en la nube, ¿sí? Basta que yo logre separar ese concepto de plano de control, plano de datos. ¿Dónde pongo el plano de control? Lo puedo poner al costado, lo puedo poner en una nube pública, lo puedo poner en una nube privada, lo puedo poner en una nube híbrida. Eso ya es un tema de tecnología, nada más. ¿Dónde lo coloco y quién me ofrece dónde colocar? Entonces, lo voy a comentar esta parte en la mitad de esta lámina. Miren ustedes acá, estimados, iba a decir alumnos, estimados asistentes, aquí tengo un router común y corriente. Voy a poner el ejemplo del router, podría poner el ejemplo del access point, podría poner el ejemplo de un transmisor receptor de radio, podría poner un ejemplo de mi computadora incluso, es irrelevante, pero le pongo el router ya que estamos hablando en el campo de las telecomunicaciones. Yo tengo el router y aquí está la tarjeta madre del router. Aquí tenemos las interfaces, en este caso arriba hay 8, hay 24 puertos, este es un switch o router. Hablar de switch, hablar de router, hoy en día es irrelevante. Eso también es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Este es un dispositivo de interconexión, para no hablar si es switch o router. Aquí yo tengo un dispositivo de interconexión, pero estos dispositivos de interconexión, como toda electrónica, necesita un cerebro. Ese cerebro viene a ser este dispositivo que llaman el ASIC. El ASIC, como todos nosotros sabemos, es un circuito integrado para una aplicación específica, o lo que nosotros en telecomunicaciones decimos, está customizado. Este es un chip cuya función es exclusivamente analizar todas las tramas, toda la información, todo el flujo que ingresa por una interfaz y conmutarlo, enrutarlo a donde corresponde. Entonces, por la complejidad de este equipo, aquí yo tengo un ASIC que está gobernando, controlando a estas 6 interfaces. Aquí tengo otro ASIC que va a estas 6 interfaces y así sucede en el otro extremo. Es decir, si no hay este software que controla las interfaces, no hay nada. Pero estos de acá no tienen el algoritmo. Acá no está el algoritmo de enrutamiento, aquí no están las tablas de enrutamiento, aquí no están los algoritmos que definen por qué interfaz va. No, el algoritmo, la inteligencia de este dispositivo está acá, que es el CPU, la unidad central de proceso. Entonces yo de manera conjunta veo este hardware por un lado, esta etapa
que maneja la información, a eso le voy a llamar planos de datos, y a esta parte, donde está la inteligencia del equipo, que le voy a llamar el plano de control. Entonces, de manera muy simple, todo dispositivo de interconexión, tanto en el mundo cableado como en el mundo inalámbrico, tiene dos planos, el plano de control y el plano de datos. Lo que sucede es que nos hemos movido toda la vida, hasta más o menos 5 años atrás, donde hubo un cambio de tecnología, en que el plano de control y el plano de datos se encuentra físicamente en una misma tarjeta, en un mismo hardware. Y ese ha sido un problema en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque si en algún momento quisiéramos actualizar el software que está acá, ¿no? Por ejemplo, cambiar la cantidad de datos de 8, 16, el bus de datos, por poner un ejemplo rápido, tendría que cambiar todo el hardware. Y también tendría que cambiar probablemente la SIC. Y si hago al revés, si yo quiero cambiar parte de esta etapa que va a la información, tendría que cambiar también el CPU, mejorarlo, actualizarlo, etcétera, etcétera. Es decir, en los equipos que hasta el día de hoy lo tenemos a disposición, tanto el plano de control y el plano de datos son dependientes. Eso tiene dos desventajas tremendas. La primera, no se puede avanzar tecnológicamente con respecto a uno y respecto a otro, porque hay una dependencia. Cualquier cambio de uno implica lo otro. Entonces, ese es un detalle que nosotros tendríamos que ver. ¿Cómo se soluciona? Y el otro, que cualquier configuración que tendría que hacer, lo tendría que hacer en el CPU de este equipo. Si yo tuviera un segundo equipo, lo tendría que hacer en ese segundo equipo. Y si tuviera un tercer equipo, lo tendría que hacer en el tercer equipo. Entonces, la red no es adaptable. Y ahí viene el gran problema. ¿Qué hacer? Lo que se tenía que hacer es una solución bien simple. Separar, imaginariamente dividir todo esto para arriba y para abajo. Tengo el plano de control y el plano de datos y listo. De esa manera tenemos nosotros separado el plano de control y el plano de datos, pero a través de una interfaz se comunica con ellos. Por lo tanto, ya no tengo un plano de datos, puedo tener varios planos de datos controlados por un solo plano de control y tengo flexibilidad. En eso se basa este modelo que está acá, que es de la programabilidad. Obviamente, llevándolo a los dispositivos inalámbricos, llevándolo a un data center, llevándolo a una red LAN, etcétera, etcétera. Y ahí, así es donde surge el SDN. Aquí yo tengo SDN, acá está el plano de control, que es un servidor, aquí están los switches y aquí están los usuarios, que es básicamente lo que puede existir en Ocitel, lo que podríamos implementar en Initel, en la UNI, en San Marcos, en cualquier lugar. Una red LAN con inteligencia muy adecuada y flexible. A través de una aplicación, porque esto es el control, cliente-servidor, yo tengo gobierno directamente a toda la infraestructura de la red. Se transforma en un elemento simple. Esta misma idea, pasémoslo al mundo de la WAN. Ahora, ya no voy a tener un controlador, voy a tener varios controladores, pero todo esto físicamente viene a ser una unidad de control, donde está el control propiamente dicho, donde está la gestión de la red, viene a ser lo que nosotros llamamos los gestores de red, el NMS, y el plano de autenticación. Pero entre el plano de control y los usuarios que están abajo, está la internet, está la red, y este viene a ser la WAN. Y la WAN tiene infraestructuras como tecnología como MPLS, puede ser la misma IP, puede ser fibra óptica, etcétera, etcétera. Acá hay un conjunto de tecnologías. Entonces, de tal manera que ahora, el mismo concepto que está acá, lo aplico a nivel WAN. Puede ser que un usuario pueda elegir, por ejemplo, acá tengo un usuario de 5G, llega al core de la red y puede decidir, porque esto es gobernado por estos controladores, puede seleccionar MPLS, si ya está todo copado, me voy a IP, o otra tecnología que me ofrezca la WAN. Y dentro de la WAN puedo generar caminos, hacer tráfico de ingeniería, puede ser balanceo de carga, etcétera, etcétera, con el objetivo de llevar información. Entonces, el concepto de SD-WAN se transforma hoy en día en un elemento que va muy ligado al tema de 5G, ¿no? Muchos afirmamos que si queremos realmente implementar 5G en las medidas que nos dice y que nos ofrece, el core tiene que ser adaptable, flexible, y eso va por el uso de la tecnología SD-WAN, ¿no? Aquí hay un tema muy rico de estudio hoy en día. La misma idea, ahora, aquí hay un artículo, le dejo como referencia aquí donde ustedes pueden bajar, donde plantea un modelo, ¿no?
en el lado de la RAM, aquí tengo las macroceldas, las picoceldas, las femtoceldas, y en la parte de la macrocelda, ahí pongo la inteligencia y abajo simplemente los elementos que van a recibir la información y tomar una decisión, pero indicada el de arriba. Entonces, estoy separando ahí. Una cosa importante que me faltó indicar acá es que este plano de control, que viene a ser un servidor físicamente, podría estar al costado de mi empresa. O podría no ser físicamente, podría ponerlo en la nube. Podría ser una nube privada o una nube pública o una nube híbrida. Esto puede estar ubicado en cualquier lugar. Entonces, otra vez empieza el concepto de la nube como un elemento clave en la SD-WAN, ¿no? Igual podemos hacer acá. Lo podemos llevar al costado, el servidor, lo podemos llevar en la nube, ya es donde uno desee desarrollar. Otra de las cosas importantes que nosotros en general estamos preocupados, lo que estamos en el mundo académico, es el tema de las tecnologías que van vinculadas a 5G. Los arreglos de antenas, ¿por qué? Porque nosotros deseamos crear una diversidad espacial, es decir, deseamos transmitir diferentes flujos de información para diferentes usuarios, pero de manera simultánea. Entonces ahí vienen los arreglos de antena, llamadas MIMOs, ¿no? Que nos van a permitir cumplir ese objetivo, ¿no? Tecnología de vehículos a vehículos, la inteligencia artificial, porque todo lo que comentaba en SD-WAN lo podemos realizar de manera inteligente. Es decir, si aquí en la RAM, Open RAM, donde virtualizamos y tenemos los estándares abiertos y tenemos información, esa información para la toma de decisión de lo que sea, podemos aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Desde el momento que le tenemos los datos en un servidor, podemos hacer lo que querramos. Entonces, la inteligencia artificial también es un tema importantísimo, ¿no? Bien, en esta lámina lo que trato de explicar es que, miren, si yo tengo solamente una antena en una estación, tengo esta forma del lóbulo de mi antena, de la radiación. Pero si pongo un conjunto, por ejemplo, de 8 antenas, un arreglo determinado, podría tener este arreglo. Y si tengo 64 arreglos en mi antena mismo, miren, yo tengo un haz bien dirigido. Quiere decir que haciendo arreglos de las antenas, podríamos hacer los haces completamente dirigidos, porque un usuario de repente se encuentra en esta esquina, acá está el usuario, y esto no me sirve. Esto me sirve, pero no del todo, pero este sí es más eficiente. Entonces, ahí viene el tema de las antenas. Por eso que el tema de las antenas es un elemento importantísimo, ¿no? Y las antenas se pueden ir distribuyendo, valga redundancia, de manera distribuida, de manera lineal, de manera rectangular, de manera cilíndrica. Pero ¿cuál es la idea? Es que la información, la potencia, la energía que se concentra debe seguir al usuario o debe estar apuntando en un lugar donde hay mayor demanda, ¿no? Cosa que en situaciones tradicionales es muy compleja. Esto lo haría mucho más eficiente a 5G. Acá hay un artículo que lo dejo como referencia del año pasado, donde habla todo este tema académico. Entonces, aquí viene una... Sí, perdón. Sí, perdóneme la interrupción, solamente para señalarle que tenemos 5 minutos más, por favor, para la ponencia. Ok, muchas gracias. Sí, ya estoy acabando, gracias, muchísimas gracias. Sí, para ir acabando, miren, yo le comentaba de que una de las cosas que estamos nosotros planificando en el INITEL trabajar es en lo siguiente, ¿no? Medir el efecto de estas ondas, porque sabemos que esto es un tema de salud, que hay que validar, hay que educar a todos nosotros de la importancia del tema de este tipo de tecnología y que no se propaguen informaciones que no van a la verdad, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos que trabajar, pero un problema de aquí, la complejidad va en que yo tengo, como hemos visto en la lámina anterior, varios lóbulos. Entonces, si yo quiero medir el efecto del verde, tengo que considerar el efecto de los demás. Ese es un tema de análisis, ¿no? El otro aspecto importante también es hacer monitoreo, medidas en las antenas cercanas, análisis de espectro, entre otras cosas, ¿no? Aquí hay un aspecto importante que me gustaría comentar, que es algo que incluso el INITEL está a disposición de empezar a trabajar de manera conjunta. Si aquí alguna universidad, alguna institución como CITEL deseamos unir fuerzas, pensando en el tema de la RNI en 5G, ¿no? Aquí tengo un grupo de antenas, quiero medir el efecto que esta genera. Estas antenas lo puedo tener focalizado en un punto o lo puedo tener distribuido en varios puntos a través de drones
yo puedo generar círculos concéntricos en esta antena y a distancia determinada, de 10 metros, 20 metros, 30 metros, medir el efecto, la potencia que se va generando. O si lo tengo distribuido en forma vertical, medir también cambiando el diámetro y la altitud. De esa manera podríamos tener mediciones muy exactas en el tema de antenas, del efecto de 5G en la RNI. Este es un tema que lo considero muy importante y la inversión que se puede hacer ahí no es mucho. No es mucho. Bien, para ir finalizando, otra tecnología importante es el Fixed Wireless Access, el FWA. Bueno, esta es una tecnología antigua, no es una tecnología ad hoc en 5G, sino lo que se está haciendo hoy en día es adaptarlo a 5G, ¿no? Es decir, ¿cómo llego yo a zonas rurales, por ejemplo, con esta tecnología? ¿Cómo llegaría en un futuro el 5G en zonas rurales? Es utilizando la tecnología FWA, que no es más que llevar el tema móvil a un escenario fijo. Es así de simple, ¿no? Tener una casa, una comunidad, una escuela, pongo ahí un móvil que le llega la señal inalámbrica, valga la redundancia, pero a partir de ahí, hacia adentro, tengo la red alambrada tradicional. Y si esta señal es 5G, puedo yo solucionar el problema de la última milla. Para zonas rurales está pensado. Vuelvo a recalcar que esta tecnología es una tecnología que no es del día de hoy, es de tecnología anterior. Es decir, aquí llega a la casa y en la casa se transmite la información. Entonces, nosotros en Initel estamos planteando un proyecto con el gobierno regional de Cajamarca para implementar lo que viene a ser el telecentro con transformación digital, ¿no? De esa manera estamos asociados con el gobierno regional, la Universidad Nacional de Jaén, las empresas, las cooperativas que manejan el café, entre otras. ¿Cuál es la idea? 2, crear lo que llaman los telecentros, pero con tecnología moderna. Esto, por ahora yo sé que esto no es 5G, porque todavía no hay 5G, pero pueden ser otras tecnologías, 4G o tecnologías hermanas, pero utilizo FWA para poder llegar a estos puntos y dotar aquí de soluciones a la región al cual está conectado, a través de sensores, medir algunos tipos de características propias, ¿no? Este proyecto nosotros lo estamos planteando, y más, este proyecto que está abajo ya tiene nombre y apellido. Estos son los cafés, las empresas que cultivan el café. Hemos identificado 5, ya tenemos las conversaciones, tenemos el convenio y estamos listos para empezar a viajar allá a Cajamarca para definir lo que es IoT, las interfaces, para poder llevar la producción. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es esta información llevar a un punto central, a una base de datos, y con la información del café, ¿cuál es el problema principal? La roya, ¿no? Esa bacteria que mata el café, que es un problema en el norte del Perú. Toda esa información, tenerlo, el estadio tenerlo, y de acuerdo a ello predecir con la inteligencia artificial qué es lo que viene. Es un tema ya conversado con el mundo académico de allá, con las empresas, con las cooperativas, y hemos llegado a un punto interesante. Y finalmente, esta propuesta va de la mano con el tema de la ciberseguridad. Todo va con el tema de la ciberseguridad. Entonces, en Initel hemos empezado a trabajar con la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl, que tenemos un convenio ya firmado, y ya vienen las cooperaciones internacionales. Hay 2 de los nuestros que viajan a Corea a hacer su doctorado en ciberseguridad, porque nuestro objetivo es que la universidad, que ya creó la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad, estoy dando un poco de un anuncio a nivel nacional, que la UNI ya tiene creada la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad, el día lunes fue creado, ayer, y antes de ayer, y en Initel se va a transformar en el lapso de 2 años aproximadamente en el centro referente de ciberseguridad y aplicando todas estas tecnologías de la mano con Seúl Tech, ¿no? Y los recursos humanos es un tema también importante que estamos apostando con Initel con todas esas tecnologías. Bien, finalizo simplemente dándole las muchas gracias a cada uno de ustedes y les presento de manera virtual el grupo responsable de lo que viene a ser comunicaciones móviles en el Initel y nuestro amigo, el compatriota peruano Saúl Inca, que trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid y es uno de los abanderados de 5G en Europa y nos apoya mucho a nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Daniel Díaz. Vamos a pasar ahora a lo que es el bloque de preguntas. Y para ello, bueno, son preguntas que hemos recogido
preguntas del público que hemos recogido en nuestra sala virtual y a quienes nos acompañan en el Facebook Live. Y a quienes también les agradecemos porque han estado, en verdad, una buena cantidad de participantes acompañándonos vía transmisión en vivo. Bueno, y para este bloque de preguntas quiero invitar al señor Sergio Cifuentes, Daniel Argandoña y al señor Daniel Díaz Ataucuri a abrir sus cámaras para este bloque en el que cualquiera podrá responder simplemente haciendo alguna señal, ¿no? Para poder participar y responder, salvo que alguna de las preguntas venga dirigido para alguno de ustedes. Yo voy a estar leyendo aquí desde mi teléfono las preguntas que han llegado, así que, por favor, vamos a estar atentos a ellas. Tengo una primera pregunta, de Gerson Ugarte. ¿Qué tipos de medidas regularizarán e incentivarán el uso del espectro radioeléctrico en la tecnología 5G de parte de los IPTEL? No sé si Daniel. Sí, Daniel. Sí, Carmen, gracias. Gracias por la pregunta a Gerson. Sí, bueno, la entidad con competencia en todo lo que es gestión de espectro es el Ministerio. No obstante, nosotros como CIPTEL tenemos cierta participación con un miembro. En mi caso, soy el miembro, digamos, titular ante la Comisión de PENAF y estoy enterado de los temas de espectro. Yendo a la pregunta, efectivamente, como se ha visto en las ponencias, el 5G abarca un rango de espectro muy amplio, ¿no? Usa bandas bajas, bandas medias, menores a 6 GHz, y un espectro de bandas milimétricas altas y muy altas, ¿no? Estamos hablando de bandas de 24, 28, 37, 39 y más, ¿no? Y más que se están estandarizando actualmente, ¿no? Entonces, digamos, la actualización de las versiones, incluso dentro del mismo 5G, release 15, 16, 17, el camino evolutivo de infraestructura basados en las versiones NSA y SA, va a depender también que de la mano se vaya habilitando todo el espectro, digamos, necesario para explotar, digamos, el full potencial de este camino evolutivo, ¿no? Es por eso que muchos países a nivel mundial le están prestando mucha atención a la atribución, disposición y licitación del espectro, ¿no? Como había mencionado, la mayor cantidad de países han comenzado la carrera 5G con espectro en la banda de 3.5 GHz y para en una segunda etapa pasar a licitaciones en bandas más altas, ¿no? Entonces, es importante que de parte del Estado se habiliten, se identifiquen, se atribuyan, se canalicen y se habiliten y se pongan a disposición, digamos, mediante licitaciones, subastas en este tipo de bandas, ¿no? En la banda de 3.5 y bandas milimétricas y otras bandas que se vayan identificando para este ecosistema 5G. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Tratemos efectivamente de dar respuestas cortas, concretas, para poder dar lugar a mayor cantidad de preguntas. Tengo una pregunta del señor Diego Garriazo. ¿La tecnología 5G llegaría a pueblos donde no llega la señal actual o la cobertura depende de otros factores? No sé si, Daniel. Sí, brevemente. Tal como se ha visto en pruebas recientes, usando bandas milimétricas y explotando la funcionalidad que también describió Daniel Díaz en cuanto a el uso del beamforming y hacer haces directivos que van desde la estación base a la casa, a los hogares, se ha visto que también hay, digamos, casos prácticos de uso con coberturas interesantes de esta tecnología 5G en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales o de baja densidad. Entonces se espera que esas funcionalidades, esas tecnologías, sumado al uso de bandas más bajas, 700, 800, 900, etcétera, puedan también dar pie a que esta tecnología también se use en el entorno rural, ¿no? Hay pilotos, hay casos de uso, hay digamos, investigaciones, hay redes de prueba que muestran que esta tecnología también tiene potencial en el ámbito rural o con poca densidad, ¿no?, de usuarios. Muy bien. Siguiente pregunta del señor Yok Gibaja. Buenos días. La red 5G es una red en malla que permite muchas cosas, como se explicó en la ponencia. Mi pregunta es, ¿el gobierno tendrá su propia red para manejar datos o se utilizará redes de terceros? Daniel. Sí, esa es una pregunta muy interesante que nos da pie y lugar a toda esta discusión del espectro dedicado para industrias verticales o no, ¿no? Cuando hablábamos que digamos, el 5G, el caso de uso a nivel industrial, a nivel internacional se vienen manejando dos enfoques, ¿no? Que sean las empresas operadoras mediante un slice específico, el que le dé, digamos, la red virtual individual ad hoc a la fábrica, a la industria, pero usando la infraestructura del operador.
o si, por otro lado, se va a abrir una porción de espectro para que las industrias verticales, llámese fábrica, minas, manufactura, vehículos, etcétera, usen ese espectro para hacer sus propias redes privadas, ¿no? Con lo cual, si se abre esa posibilidad, el Estado también tendría la opción de hacer alguna red privada, pero es una discusión que todavía se está dando a nivel internacional. Hay países que han ido por un lado, hay países que han ido por otro lado, y a nivel nacional esa discusión se abrió en un proyecto, digamos, de consulta que el Ministerio lanzó en noviembre de 2019, ¿no? Digamos que a nivel nacional es una discusión abierta y hay opiniones, digamos, de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta muy concreta. Dice Carlos Ramos Herrera: he visto propagandas de una empresa operadora, en este caso Claro, que ya está ofreciendo 5G. ¿Qué tan cierto es eso? Daniel. Ok, sí, Carlos. En efecto, en febrero de este año fue el MTC quien autorizó, mediante resoluciones directorales, a 2 operadores de telecomunicaciones, pues, implementar servicios con tecnología 5G para Internet fijo inalámbrico, ¿no? En los bloques que actualmente cuentan esos operadores, ¿no? Es decir, en atención a esa autorización del Ministerio, es que 2 empresas operadoras ya han sacado ofertas comerciales bajo esa denominación 5G, ¿no? Y también, como el Ministerio también en su momento lo dijo en su nota de prensa, esto corresponde pues a una primera etapa de la introducción del 5G en el Perú, ¿no? Perdón, Daniel, ¿podría precisar ese espectro que están utilizando? Me parece que es 3.5. Correcto, Sergio. El espectro que está, efectivamente, el espectro que han usado para, digamos, en base a esta autorización, dar estas primeras ofertas de denominación 5G, es en 3.5, pero es un espectro que actualmente los adjudicatarios de esa banda lo tienen, digamos, desarmonizado o desordenado, ¿no? Entonces, con sus atribuciones vigentes, han habilitado estos servicios, ¿no? Pero se espera que en la siguiente licitación anunciada por el mismo MTC se ponga en orden este espectro para que, digamos, se conformen bloques más grandes y pueda ampliarse, pues, la prestación de este servicio, ¿no? Con esos bloques más grandes que se constituyen en su momento en la licitación. Muy bien. Tengo una pregunta dirigida a Sergio Cifuentes, de Johan Díaz. ¿De qué manera el OCIPTEL regulará la velocidad 5G, teniendo en cuenta que actualmente los operadores no cuentan con espectro para portadoras de 100 gigahertz, ¿puede ser? ¿HZ? Sí, bueno, ahí la regulación de los parámetros de calidad no distingue tecnologías, ¿okay? Hay un parámetro establecido de velocidad mínima de 40% garantizado que se estableció en el año 2014. Ese está vigente y se aplica para todo tipo de tecnología distintamente, ¿no? La regulación no hace distinción tecnológica. Ahora, sin embargo, hay que tomar en cuenta que se ha aprobado recientemente un dictamen en el Congreso que establece una velocidad mínima garantizada de 70%. Ese dictamen tampoco distingue tecnología alguna. La única distinción que establece el dictamen es el que sea un plan, o sea un servicio de banda ancha. Eso implica que todo plan de banda ancha, de acuerdo a este proyecto, de acuerdo a este dictamen del Congreso, deberá cumplir con el nivel de velocidad mínima garantizada de 70%. Ahí viene la pregunta entonces de qué es banda ancha. El Ministerio de Transportes es el encargado de definir cuál es el nivel de velocidad que caracteriza un producto de banda ancha. Y la definición actual establecida por el Ministerio es de una velocidad mínima de 4 megabits por segundo. Traducido en velocidad nominal, al 40% garantizado, estaríamos diciendo que todos los planes de 10 megabits por segundo para arriba estarían sujetos al mínimo del 40%. Con la ley del 70%, estaríamos hablando de todos los planes de 5.7 aproximadamente, velocidad nominal por encima, que estarían obligados a cumplir con ese 70%. Ok. Siguiente pregunta del señor Gabriel González. Teniendo en cuenta que los primeros desarrollos serán con la tecnología NSA y esta requiere infraestructura 4G, ¿no debemos priorizar la brecha existente? Hoy la tecnología de fibra, en términos de velocidad, latencia y otros atributos que
¿qué tan rezagado está versus el 5G que acaban de lanzar? Daniel. Sí, efectivamente, ¿no? Todavía, obviamente, las redes 4G están todavía en proceso de expansión, digamos, de ser potenciados por los mismos operadores, y son los mismos, quizás, tanto los operadores como el gobierno, digamos, en un marco, digamos, armonizado de plan de expansión de infraestructura, son los que determinan quizás los tiempos en los cuales se debería introducir con fuerza quizás la tecnología 5G, ¿no? Actualmente la 4G todavía está en crecimiento, hay centros poblados todavía que no tienen cobertura, pero se espera que la misma dinámica de los operadores siga con el crecimiento del mismo 4G, ¿no? Y que ellos al interín, paralelamente, mediante estas arquitecturas flexibles que hay para hacer la transición hacia 5G, hagan pues la coexistencia y exploten correctamente todo tipo de tecnologías sin sacrificar pues la cobertura y que las redes pues sigan expandiéndose, ¿no? Ok, nos quedan 2 preguntas más. Pregunta del señor Mario Malqui. ¿El 5G también será insertado en los tubos gigantes subacuáticos de red, en donde será agregado la fibra óptica que genera la comunicación por debajo de los océanos? Creo que más que una pregunta parece ser un comentario. No sé si alguien quiere atribuir o comentar algo al respecto. Señor Daniel Díaz. Sí, si me permite, claro. Yo, bueno, en general, recordar que las tecnologías no son excluyentes, ¿no? Una tecnología no excluye a otra, al contrario, las tecnologías se complementan entre ellos, ¿no? Entonces, es posible, y de hecho que va a ser así, en lo que viene a ser los transportes entre continente y continente, una solución que se usa y se va a seguir usando el cable submarino, ¿no? La fibra óptica, que extendí un poco la pregunta, ¿no? Lo que acaba de decir. Ok, pasamos a la última. Sí, sí, ahora, un poco para complementar la respuesta, yo entendería que el medio de transporte es atecnológico, ¿no? Es decir, una fibra de tipo terrestre, aérea o, en este caso, submarina, transporta todo tipo de señal eléctrica independientemente del tipo de plataforma. O sea, transporta señal 2G, 3G, 4G, lo que se deba transportar, ¿no? Bien, tenemos una preguntita adicional que quisiera incorporar, no dejar de atenderla, de Juan Carlos Ortega. ¿Cuál es la estrategia para utilizar el 5G en redes para la industria en Perú? ¿Va a haber espectro disponible para redes 5G privadas? Daniel. Sí, Carmen, es precisamente lo que comentaba hace un rato, ¿no? Si sería estratégico destinar cierta cantidad de espectro para industrias verticales, ¿no? Industrias específicas, redes privadas, o si más bien el espectro sería destinado totalmente a los operadores para que ellos, mediante el network slicing, implementen las redes ad hoc, ¿no? Como digo, eso digamos, se discutió, digamos, en el 2019. También se volvió a sacar a discusión en la última audiencia, ¿no? Que se tuvo el año pasado, en octubre, parte del Ministerio. Y es un tema abierto, ¿no? Que se está discutiendo, ¿no? Como decía, a nivel internacional hay posturas diversas. Hay países que ya han optado se han decantado por una aproximación. Hay otros países que todavía lo están evaluando y hay una diversidad, digamos, de opiniones y posiciones. A nivel Perú, digamos que eso se tendría que cerrar mediante una discusión y un consenso, digamos, en la industria y a nivel nacional, ¿no? Con las autoridades competentes. Bien, última pregunta del señor Hugo Guzmán. ¿Representa algún daño para la salud de las personas la tecnología 5G? De repente, el doctor Díaz. Sí, claro, sí. Es una pregunta, buena pregunta, que es una pregunta de siempre, ¿no? La respuesta es no hay evidencia científica de que exista alguna relación de salud negativa, ¿no? Ni positiva, simplemente no hay un efecto en la salud, ¿no? La respuesta es, científicamente, no hay nada. Hasta el día de hoy. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hemos respondido 9 preguntas y ya, en verdad, tenemos que cerrar y agradecer la participación de todas las personas que se pudieron enlazar con este webinar. Sin duda vamos a capturar las preguntas que hay en el chat para poder responderles directamente, porque entendemos que se han quedado muchas sin responder. Bien,
Agradecemos a todos por sus preguntas, agradecemos al señor Díaz Ataucuri, al señor el señor Argandoña, Daniel Argandoña, y al señor Sergio Cifuentes, quien, por favor, lo invito para poder cerrar este evento con algunas palabras breves. Bueno, primero que nada agradecer a los expositores, a los dos Daniels, por sus exposiciones el día de hoy. Creo que han sido bastante nutridas en contenido, ¿no? Digamos, yo incluso que tengo cierto conocimiento del tema, he podido ir a aprender algunas cosas nuevas, les agradezco mucho, y espero que el contenido también haya sido igual de productivo para todas las personas que nos han acompañado en esta sesión de webinar el día de hoy. Bueno, considero también importante, Carmen, que si hay algunas preguntas que se han quedado sueltas, podamos de repente vía correo electrónico atenderlas sin ningún problema. Así es. Dicho eso, agradezco la participación de todas las personas que se han conectado. Espero que la sesión haya contribuido a sus expectativas y sigo nuevamente reiterando mi agradecimiento a los expositores y evidentemente también a ti, Carmen, por la organización. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Sergio, y gracias a todos por su participación. Y recuerden resolver la encuesta de satisfacción que se les va a hacer llegar a través del chat. Ahorita está puesta en el chat ya la encuesta. Pues esta nos va a servir para identificar nuevos temas de interés, obviamente relacionados con el sector telecom. Que tengan muy buenos días, estén atentos a nuestras redes sociales, ya que los CIPTEL siempre está presente con información valiosa para todos ustedes, y muy pronto seguramente estaremos presentando otro webinar con un tema de mucho interés. Muchas gracias y que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, gracias a Dios. Gracias.